Hola, ¿qué tal a todos y todas los que a esta hora están conectados aquí en la radio de la Universidad del Biobío, nuestra plataforma de información en nuestra casa de estudios? Hoy estamos con un tema bien interesante porque vamos a hablar sobre el teletrabajo y la teledocencia, un tema que actualmente se encuentra en la palestra pública porque todos nos vimos abocados a raíz de la pandemia del COVID-19 a estar en la casa, a empezar a construir un nuevo espacio de trabajo y sobre todo un tema que nos interesa a todos, que es la docencia a distancia, un tema que en cierta forma ha complicado a las personas porque nos ha creado todo un desafío, pero que si lo abordamos de forma positiva seguramente va a ser algo positivo porque también tenemos que valorar el trabajo en casa y el tener más tiempo con nuestras familias. Para hablar de este tema hemos invitado a Carlos Osa, académico del Departamento de Ciencias de la Educación, psicólogo de la Universidad de Chile, magíster en educación y doctor en psicología de la Universidad de Concepción, académico muy orgullosamente de nuestra casa de estudios de la Universidad del Biobío. Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras hoy? Hola Andrés, muy bien, muchas gracias por esta invitación y por poder compartir este tema que, como tú lo has señalado, es muy actual y muy interesante de poder analizar. Claro, Carlos, y precisamente queremos conversar porque supimos que estuviste participando de un seminario internacional denominado Educación Post-COVID-19, y esto a raíz de un trabajo que tú venías realizando, de una investigación denominada Teletrabajo y sus factores aplicados en la educación. Primero, cuéntanos cómo fue este seminario antes de entrar en materia con tu tema y cuéntanos quién fue el que te invitó y qué universidad y en qué país. Ok, Andrés, bueno, el seminario Educación Post-COVID fue un seminario web, un webinar que organizó la consultora Divergia junto con la Universidad Ricardo Palma de la República de Perú. Fue un webinar dirigido mayoritariamente a profesores, profesionales y gestores educativos del Perú, y en el cual se me invitó debido a esta línea de trabajo que he estado yo desarrollando, que es un trabajo en colaboración con académicos de la Universidad de Talca, en donde hemos estado abocándonos a ver las condiciones de teletrabajo, la conciliación familia-trabajo, y como soy parte del Departamento de Ciencias de la Educación y de la Facultad de Educación de nuestra universidad, también aportando desde mi perspectiva cómo estos elementos también influyen en el proceso educativo y en lo que llamamos educación a distancia o teledocencia. En esa línea, con los colegas de la Universidad de Talca, elaboramos un modelo de diagnóstico de condiciones personales, ambientales y familiares que afectan al teletrabajo en términos de lo que es el trabajo empresarial y también lo que es el trabajo en educación. Y coincidió con que tengo yo algunos vínculos con académicos de la Universidad Ricardo Palma, dado que esa es una institución que ha estado trabajando conmigo y con otros colegas de la facultad desde el año 2011 a más o menos, comenzando con algunas reuniones por videoconferencia. Ya en esos años ya hacíamos algunas actividades de videoconferencia donde compartíamos nuestras líneas de trabajo, donde compartíamos con estudiantes nuestros, con los estudiantes de esa institución, las experiencias que estábamos desarrollando en educación y en psicología. En vista de eso, entonces, se ha mantenido ese vínculo y me ha tocado participar como invitado en este seminario, donde se abordaron diferentes ámbitos y temas que tenían que ver con la educación a distancia, con el uso de información para procesos educativos, con el desarrollo de estrategias y habilidades para los estudiantes y los profesores para enfrentar este proceso de educación
en el contexto y posterior a la situación de pandemia. Todo ello conllevó a este webinar y en ese sentido entonces fue mi participación también. Bueno, justamente esta entrevista refleja esta situación que estamos abocados actualmente, tú desde tu casa, yo desde mi casa, y trabajando de esta forma, tratando de descubrir cuáles son las formas. Por eso yo creo que es importante que conversemos y que se empiece a analizar, y sobre todo ustedes, los académicos, empiecen a tomar en serio este tema, porque justamente esta situación, al parecer, podría a futuro quedar implementada, porque tiene cosas positivas y negativas. ¿Cuáles fueron esos análisis que trabajaste tú en tu conferencia y que trabajas tú en tu línea de investigación? ¿Cuáles son esos factores personales, familiares y ambientales que están afectando en este momento el teletrabajo y de qué forma lo podemos abordar, Carlos? Bueno, Andrés, en primer lugar hay que diferenciar un tema importante. Cuando hablamos de teletrabajo y teledocencia o educación a distancia, nos enfrentamos con un proceso que ha existido ya 30 o 40 años digamos, en nuestra realidad. Ha sido un proceso alternativo que de alguna manera se ha dirigido específicamente a grupos particulares, por ejemplo, procesos en que grupos de mujeres han podido generar procesos de trabajo a través de este teletrabajo, también procesos de educación universitaria, de posgrado, en donde se han planteado proyectos de educación a distancia a través de estos medios tecnológicos, pero siempre como un medio alternativo pequeñito. Se está explorando que había muchas ventajas en ello. Es una herramienta que sirve mucho para grupos particulares que de alguna manera tienen mucha dificultad para beneficiarse de los procesos tradicionales de trabajo y de educación. Dado el caso, por ejemplo, como les señalaba, algunas mujeres que eran jefas de hogar, que tenían una alta carga en su familia, pero que necesitaban de todas maneras trabajar y que no podían conciliar adecuadamente sus labores familiares y laborales, encontraban en el teletrabajo una herramienta muy práctica y muy beneficiosa. Se ha visto también una alternativa bastante útil para personas en situación de discapacidad, en donde también los medios tecnológicos les aportan muchas herramientas para poder funcionar y vencer de alguna manera los obstáculos que como sociedad les ponemos a estas personas. En el tema de la educación a distancia también, personas que no podían acceder fácilmente por horario, por trabajo, por condiciones personales a un proceso presencial de educación, se han beneficiado de estos procesos. Entonces, hay una línea de investigación interesante respecto a las ventajas del teletrabajo, de la teledocencia, que lo plantea como una alternativa buena, válida, porque, por un lado, permite acceder a personas que en alguna medida se han visto discriminadas por el sistema tradicional, y por otra parte también porque permite que las personas fortalezcan su autonomía, su decisión personal frente a cómo enfrentar situaciones laborales y de familia, y en ese sentido entonces mucho la autonomía personal y la capacidad de decidir la propia vida. Sin embargo, en estas condiciones que estamos ahora, esas ventajas se pueden convertir en desventajas. No sé si me quieras preguntar algo ahí de eso. No, sí, está muy interesante. Continúa, Carlos, por favor. Bueno, uno lo puede decir, bueno, entonces el teletrabajo, la teledocencia son elementos buenos, son procesos importantes y ventajosos. Y la verdad es que sí, salvo que requieren de un buen equilibrio y de la capacidad de libertad de la persona. Cosas que en este minuto, en la situación de contingencia sanitaria y de pandemia, no encontramos. Por lo tanto, nos encontramos con unas buenas herramientas que en otros contextos funcionan muy bien, pero que en este contexto no están funcionando igual de bien. Y eso entonces se debe a situaciones de obligatoriedad y de restricción que nunca estuvieron pensadas dentro de cómo se estaba llevando a cabo el proceso de teletrabajo y de teledocencia. Por ejemplo, en la obligatoriedad de guardar cuarentena y por lo tanto de generar toda la batería de actividades, tareas que uno hace habitualmente presencial a través de
las herramientas tecnológicas. Eso es uno de los elementos fundamentales que hemos visto que ha incidido muchas veces negativamente en las personas que están explorando este proceso de teletrabajo y de teledocencia. Los factores familiares también se ven influidos por ello. Y nuestros factores ambientales, porque nuestros hogares no están acondicionados ni están pensados para cargar con el nivel de trabajo, las responsabilidades y las exigencias que muchas veces nos vemos enfrentados en nuestras tareas laborales y de educación. Bueno, Carlos, precisamente hemos visto que la educación ha funcionado muy bien en los posgrados, porque claro, ese es un sector de la población que valora muchísimo la educación a distancia, porque necesita de tiempo. Pero justamente como tú bien mencionas, en este minuto nos vemos en una contingencia donde todo el hogar, todo el ambiente se vio obligado a tener este tipo de trabajo. No es que uno lo elija, sino que fue una obligación. Y para esto se necesita también un tipo de condiciones. Todavía, ¿será que todavía nos falta acoplarnos mejor a tener unas condiciones óptimas dentro del hogar? ¿Y qué podemos hacer para mejorarlo? Porque tú planteas que obviamente hay que mejorar nuestros equipos técnicos, tener mayor conocimiento sobre las plataformas de educación en tu línea de investigación, pero también un ambiente óptimo dentro del hogar. Y para eso creo que todavía nos falta un poco más, ¿no? Ciertamente. Bueno, esta línea de investigación y la presentación que realicé en ese webinar tenían que ver con esto, con identificar algunos elementos fundamentales que necesitan ser mejorados para tener una experiencia de teletrabajo y teledocencia efectiva. Y nosotros identificamos 3 grandes categorías, que son las categorías iniciales. Por un lado, las condiciones personales. ¿Ya? Ser un teletrabajador o ser una persona que se beneficie de la teleeducación requiere capacidades personales en términos de organización de los tiempos, en términos de una alta autonomía y capacidad de autodeterminación para enfrentar las tareas rutinarias y del día a día, tener también un cierto nivel de motivación intrínseca y por lo tanto que te permita a ti hacer las cosas porque tú quieres hacerlas y no porque otros te las imponen. Y finalmente también un nivel de seguridad y competencia frente a las tecnologías. Esos son como los factores personales más importantes. A nivel también de condiciones ambientales y familiares, es importante contar con un espacio en el hogar que permita el adecuado desarrollo de la teledocencia. Y de hecho hemos visto muchos memes y muchos videos en YouTube que hablan acerca de chascarros que ocurren cuando se transgreden estos límites entre el trabajo y la vida cotidiana. Y eso es una de las cosas que, claro, por un lado se ve chistoso, pero por otro lado afecta grandemente a lo que es la efectividad del teletrabajo y empieza a quedar la idea en la persona de que es una mala experiencia, ¿ya? Idealmente debiéramos tener en el hogar un espacio que permitiera el acceso a todos los equipos tecnológicos a la mano, con una buena iluminación, con una buena ventilación, con privacidad psicológica. Ya muchas veces, y en el caso a veces a mí también me ocurre, estoy haciendo una clase, haciendo una reunión de trabajo, y estoy aquí en el living o en el estar de mi casa y están todas las paredes abiertas, entonces se escucha por todos lados. Muchas veces las familias tienen que permanecer en silencio para no entorpecer con ruidos cotidianos. El tema de la privacidad es un tema fundamental que al menos en términos arquitectónicos y estructurales en los hogares chilenos no siempre estaba pensado, porque no siempre tenemos casas con un espacio, una biblioteca, una oficina que pueda permitirnos tener esa privacidad. Y eso es un tema fundamental que se está viendo en las personas que estamos nosotros incorporando en nuestro diagnóstico, que está pesando en este minuto eso, la falta de privacidad a la hora de poder generar estas reuniones o estas clases a distancia. No, me imagino que como investigador este es un gran momento porque podemos empezar a analizar lo que está sucediendo y lo que se puede mejorar y todos los factores que están influyendo, porque básicamente esto nos está llevando a un cambio de costumbres total, a un cambio de forma de afrontar la vida.
Entonces yo creo que es bien importante para ustedes este momento y deben estar analizándolo cotidianamente y dándose cuenta de todo lo que está sucediendo. Tú también planteas en tu investigación que es muy importante tratar de tener una flexibilidad con lo que está sucediendo, porque no se puede tener las mismas exigencias. Y me gustaría que habláramos de ese tema, porque no es lo mismo el teletrabajo, como bien lo estamos hablando, y los resultados que se le piden a los estudiantes o a los trabajadores. Exactamente. Bueno, esa era la tercera categoría de estos factores que influían. Las condiciones laborales y las condiciones de teleeducación afectan mucho. Lo estamos viendo en el tema educativo, cómo muchos profesores y profesoras se ven con la dificultad de tener que comprimir lo que ellos piensan que deben pasar como sus contenidos curriculares en un formato donde tienen la mitad del tiempo, donde tienen incluso menos de la mitad de la participación de los estudiantes que habitualmente tienen cuando hacen clases presenciales. Entonces, la idea de reducir o cambiar el formato de los contenidos y de las maneras de hacer clase es un tema fundamental. Hay que hacerlo sí o sí. Las plataformas tienen una capacidad de poder manejar la información de una manera muy diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados a hacerlo de forma presencial. También entonces eso implica que las políticas y las maneras de organizar tanto las actividades laborales como las actividades educativas tienen que cambiar. Nosotros hemos recogido de la literatura y de otras investigaciones la importancia entonces de la flexibilización de las normas. Es muy importante flexibilizar, es muy importante valorar la creatividad y la innovación, y es muy importante también valorar el espacio de participación donde las mismas personas puedan proponer cuáles son las mejores formas de hacer su trabajo y de aprender. Eso es un tema importante y que tiene relación con el diálogo permanente, cosa que muchas veces tampoco lo llevamos a cabo expresamente o de buena manera. Carlos, ¿cómo ves tú que se va a seguir desarrollando esta situación social que estamos enfrentando actualmente, y cuáles recomendaciones le darías a las personas para que empezaran a mejorar su forma de teletrabajo y de educación a distancia? Bueno, básicamente uno de los requerimientos de las condiciones a nivel personal que yo planteo es que tenemos que hacernos la idea de la multicompetencia. Para poder trabajar adecuadamente con las tecnologías que son multimediales o que recogen lo multimedial como su fortaleza principal, tenemos que nosotros ser multicompetentes. Un profesor en este minuto necesita saber no solamente escribir un texto, necesita darle una cualidad de interacción, necesita vincularlo con páginas web, necesita vincularlo con videos, hacer audio. Hay toda una gama de herramientas multimediales que entonces empiezan a hacer que el docente escolar universitario empiece entonces a necesitar aprender estas herramientas multimediales de mejor manera. Entonces, la característica de multicompetencia yo creo que se empieza a instalar como un concepto y una idea novedosa pero pertinente frente a eso. A nivel familiar, como te comentaba, cuidar mucho los espacios de la casa, del hogar, porque son espacios compartidos la mayoría de las veces. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es lograr ordenarnos y coordinar esta colaboración y compartimiento de los espacios, ¿ya? También, por otra parte, a nivel laboral o a nivel de políticas escolares, hay que flexibilizar normas y hay que adecuarse a entender que la información y el contenido son un medio y por lo tanto tenemos que valorar las habilidades y los productos en las tareas y no solamente obligarnos a responder por responder. Carlos, muy interesante todo este tema. Tú planteas que tenemos que tener un cambio de pensamiento, un cambio de chip, por así decirlo, y tratar y asumir que la situación cambió y que tenemos que tomar el control de lo que estamos haciendo y tratar de potenciar lo positivo de esta situación. Efectivamente.
La idea Bueno, perdón, lo último, sí, la no, idea continúa. de lo que ¿qué podemos sacar de bueno de esta situación? Es la idea de valorar que podemos estar en nuestro hogar y vivir nuestra vida cotidiana, nuestra vida familiar de buena manera y aún así ser trabajadores o estudiantes efectivos. Antes se veían como mundos separados. Con esta situación y con las herramientas de teletrabajo y teledocencia podemos plantear que estos mundos pueden unirse. Y esa es parte importante del cambio de chip que tú señalas que tenemos que dar como mensaje. Perfecto, Carlos. Este fue Carlos Osa Cornejo, académico del Departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad del Biobío, con el que conversamos y queremos agradecerte la invitación a ti y obviamente ojalá pudiéramos volver otra vez a conversar de este tema más adelante cuando se haya avanzado más esta situación. Muchas gracias, Andrés. Estoy a la expectativa entonces de tu invitación. Feliz de haber compartido estas ideas y feliz de poder conversar con ustedes nuevamente en el futuro. Bueno, y felicitaciones por haber participado y representado a la universidad en el seminario internacional. Esto es la radio de la Universidad del Biobío. Continúen con nosotros y recuerden conectarse a través de nuestras redes sociales y hacer todas las preguntas que quieran hacer, interactuar con nosotros. Ahí los dejamos y buen día.